La historia de San Marcos no empieza en la luz de los altares, ni entre coros de ángeles. Empieza en las sombras de un imperio en expansión, en una tierra donde la fe apenas susurraba en medio del rugido de Roma. Fue allí, entre los ecos del poder y la opresión, donde nació un niño llamado Juan Marcos. Su nombre hebreo, Juan, su nombre romano, Marcos. Una dualidad que marcaría toda su vida. Nació en Jerusalén, probablemente unos años después de Cristo. Su familia era judía, pero no cualquier familia. Su madre, María, no confundirla con la Virgen, era una mujer influyente, piadosa, y su casa era más que un hogar, era refugio de los primeros cristianos. Un santuario oculto donde se compartía el pan y la palabra, donde los apóstoles oraban, temían y soñaban. Imagínate eso. Ser niño y ver a Pedro entrar apresurado, con el sudor de la persecución en la frente. Ver a los discípulos sentados, hablando del Maestro que había vencido a la muerte. Juan Marcos no escuchaba cuentos antes de dormir, escuchaba testimonios de sangre y resurrección. Desde muy joven, el Evangelio no era teoría para él, era vida, era urgencia, era verdad. Y como suele pasar con las almas escogidas, su camino no fue inmediato, ni recto. Pero sí fue intenso. Fue primo de Bernabé, uno de los grandes misioneros del primer siglo, y ese vínculo lo llevaría a conocer al apóstol Pablo. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo desde Antioquía para evangelizar, Juan Marcos se les unió. Era joven, entusiasta, cargado de fuego, pero todavía inexperto. Y como el fuego sin control puede apagarse con facilidad, no tardó en sentirse abrumado. El viaje fue duro. Las ciudades eran hostiles, los caminos peligrosos, y la palabra era rechazada con furia. Marcos se quebró. Los dejó. Volvió a Jerusalén. Aquello marcó una herida profunda, especialmente en Pablo, quien lo consideró una traición. Y es aquí donde el drama humano aparece, el joven que había creído tener vocación, huye. ¿Fracaso? ¿Debilidad? ¿O parte del plan? No lo sabemos. Pero sí sabemos que no se quedó en ese error. Tiempo después, cuando Bernabé quiso llevarlo de nuevo, Pablo se negó. Fue tan fuerte el desacuerdo que se separaron. Y sin embargo, los caminos de Dios no son líneas rectas, sino espirales de redención. Años después, el mismo Pablo, ya anciano, prisionero, escribe una carta, y pide a Marcos. Lo llama útil para el ministerio. Perdón, reconciliación, madurez. Y mientras tanto, algo más estaba ocurriendo. Marcos había encontrado otro mentor. Uno que conocía de cerca el corazón de Cristo. Simón Pedro. San Pedro. Y fue junto a él donde la vocación de Marcos encontró su cauce definitivo. Pedro no escribía. Era pescador, predicador, piedra, pero no escritor. Y necesitaba una voz que pusiera por escrito lo que él había visto. Marcos, que había bebido de la fuente directa, que había caminado con los apóstoles, se convirtió en su intérprete, su sombra, su escriba. Y lo que nació de esa unión no fue cualquier cosa. Fue un evangelio. El primero de todos. Sí. El Evangelio según San Marcos es, muy probablemente, el más antiguo de los 4. No tiene genealogías, ni discursos largos. Es directo, como un relámpago. Es acción. Es urgencia. Es el relato de un testigo de testigos. El Evangelio que más insiste en el sufrimiento de Jesús, en su humanidad, en la cruz como destino inevitable. Y eso nos dice mucho de Marcos. Porque quien ha fallado, quien ha sentido miedo, quien ha huido, entiende el dolor. Y no lo esconde. Lo ilumina. No fue solo escritor. Fue misionero. La tradición, sostenida con firmeza por la Iglesia copta, afirma que Marcos fue el primero en llevar el cristianismo a Egipto. Fundó la Iglesia de Alejandría. Y eso no fue poca cosa. Alejandría era una ciudad inmensa, un cruce de culturas, filosofías y religiones. Evangelizar allí era como encender una vela en medio de un huracán. Pero Marcos no se acobardó. Predicó, formó, bautizó. Y también pagó el precio.
La historia se torna oscura. No hay certezas absolutas, pero según los antiguos relatos, Marcos fue capturado por paganos mientras celebraba la Eucaristía. Lo arrastraron por las calles de Alejandría con una cuerda atada al cuello, golpeando su cuerpo contra las piedras. Murió entre gritos de odio, pero con los ojos puestos en el cielo. Mártir. Evangelista. Santo. La muerte de San Marcos no fue el fin, sino el inicio de una llama que no se apagaría jamás. Lo que había comenzado como un tropiezo juvenil se convirtió en uno de los pilares más firmes de la cristiandad antigua. Porque si bien Marcos murió arrastrado por las calles de Alejandría, su sangre fertilizó una iglesia que se convertiría en una de las más influyentes del mundo cristiano antiguo, la Iglesia Copta Ortodoxa de Egipto. ¿Te imaginas eso? Un muchacho de Jerusalén, sin el brillo de los 12, termina siendo el padre espiritual de millones. Desde ese momento, los cristianos de Egipto lo llamaron simplemente el fundador. No el evangelista, no el mártir, sino el padre de su fe, el que plantó la semilla con valentía entre las arenas del desierto y el mármol de los templos paganos. Pero su legado no terminó ahí. El Evangelio según San Marcos se convirtió en el molde sobre el cual Mateo y Lucas construirían sus propios relatos. Los estudiosos modernos coinciden en que ambos evangelistas usaron el texto de Marcos como una de sus fuentes principales. Es decir, sin Marcos, quizás hoy no tendríamos el Nuevo Testamento como lo conocemos. Él fue el primero en poner por escrito el escándalo de la cruz, en narrar con precisión quirúrgica los milagros, los exorcismos, la pasión. Su estilo es austero, urgente, lleno de acción. Como si supiera que el tiempo se agota y hay que predicar con rapidez antes de que cierren las puertas de la historia. Y es que eso era San Marcos, urgencia con alma. Pasión con tinta. Su evangelio está escrito en griego koiné, el idioma común del pueblo. No usó un lenguaje rebuscado. No buscó impresionar a los sabios, sino tocar el corazón del campesino, del esclavo, del soldado. Quería que todos pudieran conocer a Jesús. Que nadie quedara fuera. Y eso lo convirtió en un evangelista del pueblo. A nivel espiritual, el impacto de San Marcos es difícil de calcular. Su evangelio es la base de muchas conversiones silenciosas. Piensa en la cantidad de veces que se ha leído su texto en misas, en procesiones, en cárceles, en hospitales, en campos de batalla. Piensa en la cantidad de lágrimas que han caído mientras alguien escuchaba por primera vez su relato de la pasión, o la desesperación de los discípulos, o la oscuridad del Gólgota. Su palabra sigue viva porque fue escrita con fuego. Y si hablamos de símbolos, Marcos tiene uno que lo representa, el león alado. ¿Por qué un león? Porque su evangelio comienza con la voz de Juan el Bautista rugiendo en el desierto. Pero también porque su evangelio transmite fuerza, poder, decisión. El león no se anda con rodeos. Anuncia. Ruge. Se impone. Así es Marcos. Así es su mensaje. En el año 828, sus reliquias fueron robadas de Egipto por comerciantes venecianos, sí, robadas, no hay que maquillar la historia, y llevadas a Venecia, donde se convirtieron en el corazón espiritual de la ciudad. San Marcos pasó a ser el santo patrón de la República de Venecia, y su símbolo, el león, apareció en monedas, banderas, estandartes y murales. La famosa Basílica de San Marcos, una de las joyas arquitectónicas del mundo, fue construida para albergar sus restos. Hoy sigue allí, magnífica, decorada con oro y mosaicos, como un faro de fe, poder e historia. Pero el viaje no termina ahí. En el año 1968, el Papa Pablo VI devolvió parte de las reliquias de San Marcos al Papa de la Iglesia Copta, en un gesto de reconciliación ecuménica. Fue un momento de profunda emoción, una especie de retorno del Hijo a su tierra. Hoy, Alejandría y Venecia comparten el cuerpo de aquel que escribió para el alma. ¿Y qué nos deja Marcos hoy? Nos deja el testimonio de que los errores no son el final. Que la vocación puede nacer entre dudas. Que incluso aquellos que fallan pueden escribir páginas eternas. Que Dios no elige a los perfectos, sino a los disponibles. Nos deja el recordatorio de que el Evangelio no es teoría, es vida, es carne, es sangre.
que debe ser anunciado con urgencia, como quien corre a avisar a un pueblo en peligro. Nos enseña que la escritura, bien usada, puede ser un acto de fe, una espada espiritual, un eco que traspasa los siglos. Y también nos recuerda algo muy humano, que no todos están llamados a ser apóstoles de primera fila. Algunos son los que escriben desde el margen, los que recogen el testimonio de otros, los que guardan la memoria viva del Espíritu. Pero sin ellos, el mundo se queda sin relato. Y sin relato, no hay legado. Marcos fue eso. El evangelista de los que dudan. El escritor de los perseguidos. El discípulo que volvió. El testigo del testigo. El amigo de Pedro. El reconciliado de Pablo. El sembrador de Egipto. El león del desierto. Y hoy, mientras escuchas esto, quizás su historia resuena contigo. Quizás tú también has sentido que no eres suficiente, que te rendiste antes de tiempo, que te alejaste de un llamado. Pero la vida de San Marcos es un mensaje claro, no importa cómo empieces, importa cómo termines. Y mientras haya tiempo, todavía puedes escribir tu evangelio. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te habló al corazón, si te ayudó a ver tu fe con otros ojos, te invito a ser parte de esta misión. Suscríbete al canal, La Voz de los Santos. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Y comenta, ¿con qué parte de la vida de San Marcos te identificaste más? Porque las historias de los santos no son cuentos para niños. Son mapas para el alma. Y tú también estás escribiendo el tuyo.